este video la intención es hacer un repaso de todas las formas del verbo eimi, el verbo que quiere decir ser, estar, haber, existir, son los valores con los que podemos ir traduciendo esas formas a grandes rasgos. Ustedes recordarán que el verbo eimi tiene como raíz es, epsilon, sigma. Esto lo comento porque cuando veamos algunas de las formas en algunos casos vamos a poder reconocer esa raíz y en otros casos se las voy a mostrar en estadios anteriores de la morfología, que a veces yo hago esos pequeños comentarios de algo de las etimologías para aquellos a los que les sirva. A quienes no les sirvan no se preocupen, estudian las formas finales, pero entiendo que a veces ayuda ver de qué forma es originario. Y bueno, por eso les digo que tal vez les sirve retener que la raíz propiamente del verbo es epsilon sigma. Ahora lo vamos a comentar. Por lo entonces eso. Y después, bueno, ustedes tendrán presente que el verbo eimi solo tiene sistema de infectivo y sistema de futuro. Entonces, nosotros ya fuimos viendo estas formas en los distintos videos. La intención ahora es que veamos un pantallazo que también les sirva de comparación para los distintos modos dentro por un lado del infectivo y del futuro, porque bueno, la contrastación de formas a veces también ayuda a fijarlas, ¿no? a memorizar. Así que bueno, damos comienzo al tema. Bien, empezamos entonces con el sistema de infectivo. Vamos al presente del verbo eimi. Lo primero que ustedes tienen que recordar del presente del verbo eimi es el hecho de que sus formas son enclíticas, salvo la segunda persona del singular, es decir, ¿qué quiere decir que eran enclíticas? Que no tienen acento propio, sino que el acento está apoyado en la palabra de al lado. Eso ocurre en todas las formas del presente de eimi, menos en el presente, ¿no? Pero menos en la segunda del singular. Vamos a ir analizando una forma por vez. Primero tienen la forma eimi, que yo les pongo que ven que viene de esmi, para que observen que esa es como raíz, que yo les decía, bueno, digamos, en algún estadio de la palabra aparecía en esa forma. Bueno, y como resultado nos queda eimi, que es la primera persona, ¿no? Después para la segunda tenemos ei, en donde acuérdense que esta es la única que no es enclítica, fíjense que tiene un circunflejo, y esa forma originariamente es sí. Donde me interesaba también que observaran el fenómeno que aparece ahí claramente la raíz, ¿no? Bien, la tercera forma, ahí sí, la forma final es ti, con esa ñu que puede al final estar o no estar. Ahí sí aparece claramente la raíz. Lo mismo en esmen, la primera del plural, en este lo mismo, y en eisi o eisin, ahí les pongo como forma originaria un en ti, que en realidad originariamente tenía además un sonido sibilante, o sea, era en realidad como un senti, en donde para quienes sepan latín, piénsenlo como, digamos, es la misma raíz del verbo ser en latín, es la tercera persona que es sunt, bueno, que tiene una sibilante, una S, un sonido S, bueno, lo mismo tenía en la forma de la tercera del plural en griego, ¿sí? Esa sibilante, pero bueno, después evoluciona y la palabra nos termina quedando AC. Bien, vamos ahora a las formas del pretérito imperfecto. Recordamos el pretérito imperfecto, lo que podemos traducir como yo era, yo estaba, la primera persona, ¿no? Es decir, esa idea de pasada, pero durativa. Entonces, la primera persona puede ser en o e solo, o sea, la new esa puede estar o no estar. La segunda persona del singular es esta. La tercera persona del singular es en. La primera del plural emen, la segunda del plural ete y la tercera del plural esan.
Aquí hay que prestarle atención en este pretérito imperfecto para que ustedes fijen la forma a el hecho de que el pretérito imperfecto tiene como mecanismo de formación el aumento. ¿Recuerdan el aumento? Que en este caso, como la raíz del verbo comienza con epsilon, es un tipo de alargamiento que llamábamos alargamiento temporal, porque ese alargamiento temporal se daba en aquellos verbos que tenían una raíz comenzada por vocal y alargaban esa raíz, ¿sí? Distinto era a aquellos verbos que comenzaban con consonante, en los cuales el aumento era el que se llamaba el aumento silábico, que añadía un epsilon. ¿Se acuerdan? Eso, el caso de Pai de Oro era ese tipo de aumento. En el verbo imi, como el verbo imi, yo recién les hacía acordar que su raíz es, o sea, epsilon sigma. Acá lo que se produjo es el alargamiento de esa epsilon en eta, ¿sí? Eso es lo importante a reconocer para el imperfecto, ¿sí? Y bueno, después obviamente las desinencias. Bien, vamos ahora al modo subjuntivo. En el caso del modo subjuntivo, las formas, vemos primero las formas. Tenemos o sea, omega con circunflejo, fíjense por las dudas, es una eta con una iota suscripta, con sigma. La tercera del singular es con eta iota suscripta, aclaro la iota suscripta por las dudas por si no se ve. Para la primera del plural, omen, ete, y para la segunda del plural, y osi u osin para la tercera del plural. Entonces, ¿qué tienen que observar respecto de la formación del subjuntivo del verbo imi? El hecho de que el mecanismo de formación del subjuntivo era el alargamiento de la vocal de unión, ¿sí? O sea, vemos el alargamiento, ¿no? O sea, tenemos omegas y etas, ¿sí? Entonces, esto lo menciono para que tengan presente para cómo ustedes ir memorizando las formas, ¿no? Entonces, ustedes ya sabían que en el subjuntivo se producía un alargamiento de vocales. Bueno, en los verbos en omega, eso lo veíamos muy claro porque los componentes los podemos ir separando. Acá en este verbo, que tiene además sus irregularidades, podríamos decir, no se ve más que entonces ese alargamiento donde previo a la desinencia, ¿sí? Entonces, o, es, omen, ete, osi, ¿sí? Es simplemente eso lo que ustedes tienen que memorizar. Lo demás pues es, bueno, entender el mecanismo, entender digamos, el sistema y después memoria. Bien, vamos ahora al optativo. Ustedes recordarán que para el caso del optativo, nosotros teníamos la particularidad de que el formante optativo era iota, pero a veces podía aparecer ese formante con iota eta y iota epsilon, ¿sí? Lo llamamos, ¿se acuerdan? El grado cero, grado breve cuando es con epsilon, y grado largo cuando es con eta. Si no se lo acuerdan esto no importa, pero sí tienen que poder reconocer las formas. Entonces, eso es lo que va a pasar en el optativo del verbo imi. Después, cuando veamos los verbos en mi, van a ver que se da algo similar. Entonces, la primera persona, fíjense, yo les pongo, ¿no? Eyen, eyes, eye, o sea, las tres primeras personas del singular, se forman con el grado largo, ¿sí? Con o sea, la iota más la eta, ¿sí? Después, cuando pasamos a la primera persona del plural, ese eimen, ahí también tenemos ya tenemos una variación respecto del formante de optativo, porque ahí tenemos el formante solo iota, o sea, en grado llamábamos grado cero. Y lo mismo pasa en la segunda del plural, eite, ¿sí? Solo aparece la iota. Y en la tercera del plural, ese ein, ahí tenemos el formante con grado breve, porque aparece el epsilon, ¿sí? Esto, se acuerdan que para el caso, por ejemplo, de Paideuo, nos pasaba lo mismo, era el mismo mecanismo de formación, con la iota, con la epsilon para la tercera persona del plural.
supuesto que yo recién no hice la traducción ni del subjuntivo ni del optativo, porque nos pasa como nos pasó cuando hicimos el estudio de las formas de subjuntivo y de optativo con los verbos en omega, donde habíamos dicho que las traducciones de eso van a depender de los contextos, así que ahora una traducción unívoca para estas formas no tenemos. Bien, en el caso del imperativo del verbo y mí, tenemos para la segunda persona, acuérdense, ¿no? Esto siempre, ¿no? El imperativo no tiene primera persona ni del singular ni del plural, así que las dos formas que tenemos son la de segunda y la de tercera. Para el caso de entonces de la segunda, aquí tienen ese isti, ¿sí? Esa terminación z iota es una desinencia que no la hemos visto en el sistema de los verbos en omega, así que bueno, la aprendemos acá aparte. Después tenemos esto, en donde ahí tenemos la desinencia, esa sí la conocen de los verbos en omega. Y después para la segunda persona esa desinencia también la reconocen, la segunda del plural quise decir. Y después las terminaciones para las formas para la tercera del plural son, yo les pongo ahí tres. Eston, y unas variantes que son onton y estosan, que aparecen, su uso aparece en algunos textos y en algunos autores, no es extendido. Pero fíjense que salvo en la primera forma isti, después en esto, este y eston, y en estosan aparece, ven la epsilon sigma de la raíz, así que bueno, digo, como para ir fijando algunas cosas. Bien, para la traducción del imperativo, por ejemplo, la segunda persona, sé tú, ¿sí? Es una traducción, ¿no? Sé vos. Y para la tercera del singular, por ejemplo, sea él, ¿sí? Como no tenemos forma nosotros de imperativo, estamos usando de hecho un subjuntivo para esa forma, en castellano digo, ¿no? Sea él, por ejemplo, o en el plural sean ellos, de modo que, bueno, estoy practicando algunas formas por las dudas para repasarlo. Vamos ahora a las formas del infinitivo. Respecto del infinitivo, ustedes tienen ahí la forma einai, ¿sí? El originario de esa forma es un esnai. La terminación nai la van a ver próximamente en nuevas formas de otros infinitivos. Hasta ahora en el sistema que venimos trabajando, por ejemplo, ¿se acuerdan que con infinitivo yo por ahora me manejé solamente con los infinitivos de infectivo, en donde la terminación, ¿se acuerdan? Para la voz activa es ein, como en paideu, ein. Entonces esta desinencia nai no la reconocen, ¿no? Bueno, es una desinencia entonces que aparece acá en el verbo y mí, pero vayan sabiéndola o vayan prestándole atención, porque también nos va a aparecer en otras formas verbales que todavía no vimos, pero prontito las vamos a ver. Y aclaro por último que el verbo y mí tiene, como en realidad todos los verbos en griego, tiene participios, ¿sí? Nosotros todavía no profundizamos en el tema de participios. Recuerdan que dijimos que los participios son formas que derivan de verbos, de la misma manera que el infinitivo no son formas no conjugadas del verbo, pero que tiene la particularidad de funcionar como adjetivos, ¿sí? Muy a grandes rasgos. Ahora simplemente les presento la forma para que les vaya sonando de algún modo, pero quédense tranquilos que ese tema lo vamos a profundizar, por supuesto, cuando veamos claramente y hagamos bien la explicación de los participios, que no es algo que todavía en los videos que hasta ahora hice no se los presenté, pero bueno, para que ya les vaya sonando. Un participio, entonces decíamos, no es una forma que decimos, no es una forma conjugada del verbo, y en tanto que tiene como sus funciones asociadas a la de los adjetivos, va a declinar con formas como de adjetivo, y de hecho así aparece su enunciado. ¿Cómo se enuncia un participio? Fíjense, ahí yo les pongo on, usa. On es el participio del verbo ser. On es la forma del masculino, usa la del femenino y on la del neutro.
Si recuerdan cuando vimos, por ejemplo, los adjetivos de primera clase, una posible forma de enunciar un adjetivo es, por ejemplo, calós, calé, calón. Digo, no viene al caso ahora, las formas son distintas, pero por ejemplo, en calós, calé, calón, la primera forma era del masculino, la segunda del femenino y la tercera del neutro. Bueno, acá pasa lo mismo. Yo lo aclaro ahora, no se asusten, no lo vamos a profundizar, pero digamos, la forma on, tanto del masculino como del neutro, declinan por tercera declinación. Por eso es que no lo estamos viendo todavía, básicamente es por eso. Y usa, esa es una alfa, la terminación esa es una alfa. Bueno, eso sí, ustedes lo podrían declinar porque ese usa del femenino declina por primera declinación y ustedes conocen primera declinación. Así que como lo vamos a ver sistematizado, no les voy a dar solo el femenino y dejar colgado la forma del masculino y del neutro. Pero bueno, para que vayan sabiendo y se vayan metiendo en este tema y de paso así también cerramos la morfología del verbo I, me. Entonces, con esta primera parte, entonces hasta acá hicimos todo el sistema de inflectivo, en donde vimos indicativo, subjuntivo, optativo, imperativo, el infinitivo, ser o estar, y el participio, que ahora no se los voy a traducir, porque también el participio es un participio presente, además, que tiene sus particularidades también a la hora de la traducción. O sea, va a depender básicamente también de las funciones sintácticas que cumple en la oración, así que por ahora no me meto con eso, pero aunque sea ya las formas, las tienen ahí, por lo menos de vistas, aunque sea. Bien, respecto del futuro del verbo in me, algo que tienen que tener presente y recordar es que es un futuro deponente. ¿Recuerdan qué quiere decir deponente? Deponente es aquel verbo que tiene una forma que es media, pero su significado es activo. Sí, de hecho, si ustedes lo piensan un segundo, para las formas del verbo ser, no tenemos forma de que tengan voz pasiva. Así que por más que le veamos esas terminaciones, que ustedes las pueden asociar con las desinencias que ya conocen de las formas medio pasivas, aunque quisieran no lo van a poder traducir con esos sentidos. Entonces, bueno, lo aclaro solo que es eso. Es la forma entonces deponente. La forma es con las terminaciones claramente que ustedes ahora van a reconocer: mai, sai, tai, mesas, fe, intai. Las desinencias para el futuro de indicativo, desinencias primarias que son medias, pero el significado es activo. Bueno, ¿cuáles son las formas entonces? Para yo seré es esomai. ¿Ven? Yo traduzco entonces, por supuesto, como voz activa, yo seré, pero la terminación es mai, de las que recordamos medio pasivas, ¿no? Y después, por supuesto, el sistema de futuro, su característica es la sigma. Entonces, fíjense que tenemos la sigma característica y después, bueno, una vocal de unión y desinencias. Es muy fácil armar el futuro. Para el verbo in me, que en el inflectivo tiene irregularidades, por eso yo tenía que recurrir siempre o en muchos casos recurría a las formas originarias. Bueno, con el futuro no van a ver que no es necesario porque es muy regular, ¿sí? Entonces, esomai, ese, que viene de la forma sesai, con la caída famosa de sigma intervocálica, estai, que viene de esetai, esomesa, eseste y esomtai. Entonces acá también observan claramente que es muy regular el futuro de indicativo de in me. Bien, para el futuro en el modo optativo, tenemos también la sigma, tenemos la vocal de unión omicron, la iota como formante de optativo y las desinencias secundarias. Recuerdan ustedes que el optativo, eso nos pasaba también con los verbos en omega, tiene desinencias secundarias. Entonces, de nuevo, lo mismo que nos pasaba con el futuro de indicativo de in me, es regular, ¿sí? Eso es una diferencia con el inflectivo. Entonces, a ver las formas. Esoimen, esoyo, esoito, esoimesa, esoiste y esointo. Ven que es
sumamente regular y eso, bueno, ayuda a la memorización. Lo mismo que habíamos comentado cuando vimos el futuro adaptativo para los verbos en omega, no les doy una traducción porque esas traducciones involucran cuestiones de sintaxis que aún no vimos, pero bueno, por lo menos ya tienen las formas. Bien, y también tenemos infinitivo de futuro, que es SSI, ¿sí? Acá observan claramente la terminación SAI, que cuando vimos los verbos en omega, vimos el infinitivo de los verbos en omega, la terminación SAI era una desinencia que habíamos visto para los verbos en omega, como en paideu es SAI, para la forma medio pasiva, ¿se acuerdan? Bueno, entonces acá la tienen también. SSI es la forma entonces de el infinitivo futuro, que por ahora no la hemos visto en oraciones, en textos, pero aunque sea ya la forma, la tienen vista. Y lo mismo con el participio. El futuro tiene participio, acá lo tienen esómenos, esomene, esómenon. Nosotros de nuevo, como ya mencioné, no vimos aún las formas de los participios, ni mucho menos nos practicamos el tema, pero les adelanto que este participio es un participio con forma media. Como ya habíamos dicho, el futuro del verbo en mí es deponente, eso ya no los tiene que, digamos, no los tiene que llamar la atención, porque este participio entonces también va a ser deponente, o sea, por más que tenga una terminación que, digamos, está claramente, visiblemente es una forma media, lo vamos a traducir como un activo. Todavía no los quieren barullar con este tema, pero aunque sea sí que sepan las formas. Esómenos es la forma para el masculino. Fíjense que igual terminación omicron sigma, como logos de segunda inclinación. Esomene para la forma femenina, terminación eta, eso es lo que también conocen. Y esómenon para el neutro, también terminación omicron new, conocen de la segunda declinación. Entonces, vayan interiorizándose con las formas, que les vaya sonando, que vayan reconociendo también algunos mecanismos, pero bueno, con esto ya cerramos entonces las formas del verbo in me. Yo aclaro por las dudas que yo puse las formas que son más frecuentes en ático. ¿A qué me refiero con esto? De todas estas formas, es posible que en algunas de ellas, en algún texto, puedan encontrar alguna variante, ¿sí? Yo les puse variantes sobre todo en la tercera persona del plural del imperativo, pero hay otras, en otras formas de estas que vimos conjugadas, y bueno, con el infinitivo también hay variantes morfológicas. Pero ustedes saben, el griego es una lengua que es además dialectal, o sea, hay distintos dialectos, justo con el verbo imi, que es un verbo muy usado, porque es el verbo del ser. Bueno, hay variantes dialectales, ortográficamente pueden encontrar alguna diferencia. De modo que yo esto se los aclaro, o sea, son las formas que si ustedes van igual a cualquier gramática para estudiar este tema, son las que se van a encontrar, pero les aclaro por las dudas, por si, bueno, en algún futuro se encuentran con una forma que es una variante de estas y la profesora no me la enseño, bueno, les aclaro eso. Son formas que yo ahora decido no poner porque son menos frecuentes y porque ya les digo, o sea, se aplican a algunos dialectos, o algunos textos en particular que, bueno, estoy tratando ahora de que sea este tema como lo más llevadero posible, porque entiendo también que la morfología en griego a veces abruma. Entonces, bueno, me quedo con este cuadro, que es importante entonces, como todas estas cosas, que ustedes las memoricen, y eventualmente si aparece alguna variante morfológica, bueno, si es muy rara, a veces uno la encuentra suelta en el diccionario, y si no, bueno, en el momento que nos la topemos la explicamos, pero bueno, ya con esto ya saben el verbo in me por completo, así que muchas felicitaciones. Hemos llegado a un punto importante de la gramática y de la morfología del griego, así que bueno, los invito por supuesto a seguir viendo más videos, a seguir aprendiendo más griego. Muchas gracias.